¿Qué harías si te dijese que a partir de hoy, la muerte no importa? Que dentro de 200, 300, 400 años desde este día, vas a seguir caminando por el mundo como si nada. ¿En qué ocuparías tu tiempo? ¿Qué placeres y conocimientos buscarías? ¿Qué harías con tu familia, tus amistades? En el episodio de esta semana, la historia de un personaje recurrente y peculiar, ese encapuchado misterioso que visitaba a los que buscaban la piedra filosofal, que tuvo que enfrentar tales preguntas. La leyenda del vagabundo inmortal, el judío errante. Nuestra historia comienza en abril del año 33 después de Cristo, la semana de la crucifixión. Un agotado Jesús de Nazaret intenta conseguir un poco de agua en la puerta de un hogar, pero un residente lo ahuyenta para que siga su camino. Así como este negó el agua al nazareno, desde ese día, Dios le negaría la muerte, condenado a no frenar jamás su incesante caminata. Hay quien dice que ese fue el momento en el que Caín y Jesús cruzaron camino, que la maldición ya había caído sobre el extraño en tiempos anteriores al hombre y los gigantes. La verdad es que como muchos otros capítulos de la historia, los hechos son borrosos y se funden los unos con los otros. Sin embargo, ya sea que fuera un zapatero en los tiempos de Cristo, o un ser inmortal de eras ancestrales, la figura del vagabundo inmortal continúa apareciendo por varios siglos después de la crucifixión. Como Aurelio Prudencio escribió en su Apoteosis, cerca del año 400, de un lugar a otro el vagabundo deambula en su siempre cambiante exilio. Desde la época en que fue arrancado de sus congéneres, ha estado sufriendo por manchar sus manos con la sangre de Cristo. Durante los primeros años del siglo VII, un monje de nombre Johannes Moskos registró en su Leimonarion un encuentro con un extraño que, entre otras cosas, afirmaba haber estado presente durante la crucifixión. Vio un vagabundo anciano vestido con harapos, que decía estar condenado a un castigo bastante peculiar: visitar a pie cada rincón del planeta, en varios casos, en más de una ocasión. Pero su inefable vagabundeo traería consigo recompensa cuando encontrase aquello que estaba buscando. ¿Qué era lo que buscaba este personaje? No hay registro alguno, simplemente porque no compartió la información con Johannes. Sigamos adelante para ver si podemos descubrir qué era. No sabemos nada de los viajes que realizó el judío errante por el siguiente par de centurias, hasta que en el siglo XIII, durante el periodo de las Cruzadas, apareció en Bolonia una crónica en latín titulada Ignoti Monachi. En esta se relataba cómo un grupo de peregrinos tuvo un encuentro con un vagabundo en Armenia durante 1223. Maravillados con el detalle con que el vagabundo describió la pasión y crucifixión de Cristo, lo acompañaron a la parte superior de una tienda, donde éste le mostró un bastón que, según él, Jacob utilizó para cruzar el Jordán, que Moisés había usado cuando los judíos todavía no habían abandonado Egipto para partir el Mar Rojo, que más tarde sería la verdadera herramienta con la que David venció a Goliat, y luego fue legado a sus descendientes hasta la destrucción del templo de Jerusalén, de donde desapareció. Eso hasta la llegada del Mesías. Otro manuscrito, Flores Historiarum, de Roger de Wendover, menciona al vagabundo en 1228 bajo el título del judío quien todavía vive, aguardando la segunda venida de Cristo. Por primera vez tenemos un nombre: Cartáfilus. Un arzobispo armenio que visitaba Inglaterra llegó una tarde a la abadía de San Albans y los monjes le preguntaron si no había visto al famoso Cartáfilus que había pasado por ahí. El arzobispo lo reconoció recién cuando lo llamaron por otro de sus nombres, José de Arimatea. ¿Aquel que sepultó a Cristo?, preguntó el arzobispo. Ese mismo, respondió uno de los monjes. Todavía sigue vivo. Aquel arzobispo recordó haber conocido un harapiento que afirmaba haber presenciado la crucifixión y ahora, convertido al cristianismo, o eso decía, recorría Armenia a pie con la ayuda de un bastón, en busca de algo que nadie conocía. Sin embargo, había una diferencia. El vagabundo que conoció al arzobispo lucía la edad de como mucho 30 años. Durante los años siguientes, según el astrónomo italiano Guido Bonatti, varias personas vieron al judío errante en Forlì, Viena y otras partes de Europa. Entonces tenemos a un vagabundo, cuya identidad no conocemos con certeza, destinado a deambular sin rumbo, en busca de algo que nadie sabe qué es, y supuestamente en posesión del bastón que Moisés utilizó para traer las plagas a Egipto. Nótese que hasta ahora no hice mención del arte de la alquimia. ¿Qué tiene que ver este sujeto con la búsqueda de la vida eterna? Tomemos un ligero desvío hacia Francia y visitemos a uno de los personajes de esta serie, que no requiere presentación.
Una serie de textos hallados después de la supuesta muerte de Flamel habla de un pequeño libro de 21 páginas, en algún idioma desconocido, que había comprado en un lote más grande a un tipo que nunca más volvió a ver. En su búsqueda por la receta de la piedra filosofal, había convertido en la misión de su vida descifrar ese libro. En 1378, Flamel viajó a España con un puñado de hojas copiadas del libro. Si querías una traducción de calidad en esa época, había un solo lugar al cual recurrir: las universidades españolas. ¿Quieres saber qué decía ese texto? Flamel también, por lo que la decepción fue absoluta cuando le dijeron que no conocían el idioma, y por lo tanto no podían traducirlo. Un viaje tan largo, para nada. Se ve que Flamel tenía esa decepción reflejada en la mirada, porque en su camino de regreso, un sabio anciano se acercó a preguntarle por los extraños caracteres en las páginas que llevaba. Con razón no habían podido traducirlo. Estaba escrito en cáldeo. Al contrario de la decepción que vería en un espejo, Flamel vio la del viejo algo más. Aeshmesaref, ese era el título. En este se contaba la historia del mago egipcio llamado Abramelin, que describe a su aprendiz un sistema de magia secreto. Si quieren leerlo, hay una traducción incompleta dando vueltas en varias reediciones. Una mañana Flamel despertó y el sabio anciano había desaparecido. En su lugar encontró un texto en hebreo arcaico y unas notas para ayudarlo a descifrar el resto del Aeshmesaref. En 1382, Flamel convirtió medio kilo de mercurio en plata y el resto es historia. Historia que de paso pueden ver en el capítulo 1. Después de que, como un padre arrepentido, Flamel saliese a comprar cigarrillos y volviese nunca, el cardenal Richelieu utilizó sus influencias para comprar gran parte de los grimorios que el alquimista guardaba, entre ellos el Aeshmesaref y el texto en hebreo arcaico. La salud del cardenal decayó con el pasar del tiempo, hasta que un día falleció, dejando una abultada biblioteca personal. Ni lentos ni perezosos, varios bandidos saquearon la biblioteca y desperdigaron los libros por el mundo. Sí, ocurrió lo que están pensando. Un encapuchado con bastón salió del edificio con un libro bajo el brazo. Alguien lo escuchó decir "maldito Flamel" por lo bajo, pero esa es una anécdota oral improbable. ¿Quién sabe lo que la vida eterna puede hacerle a la mente de un hombre? Durante las últimas décadas del siglo XVI, nos llegan noticias de las extrañas apariciones de una figura encapuchada en las afueras de aldeas y pueblos a lo largo y ancho del continente. De gran altura, delgado, y con unos ojos que atestiguaban la sabiduría de los siglos, los avistamientos del judío errante comenzaron a propagarse por Europa como el fuego. De hecho, se dice que hay más reportes de avistamientos del vagabundo inmortal durante ese tiempo que de ovnis en nuestra época. La presencia de este personaje provocaba tanto emoción desmesurada en ciertos lugares, como pánico absoluto, creyéndolo heraldo de catástrofes, hambruna y hasta el mismísimo fin del mundo, como sucedió en Moscú durante 1666. Cuenta la leyenda que mientras Edward Kelly viajaba por Gales, una tormenta lo obligó a pasar la noche en una taberna alejada en la montaña. A pesar de haberse presentado como Edward Talbot debido a sus problemas con la ley, un extraño encapuchado lo reconoció por su nombre verdadero y mencionó que tenía algo que podía interesarle. Sobre la mesa, colocó un harapiento y viejo libro, que según dijo él, era incomprensible. Tanto el libro como una bola de mármol blanca habían sido comprados a un grupo de soldados por unas monedas. Habían sacado ambos objetos de la tumba de un obispo católico que había dedicado su vida entera a coleccionar tomos de conocimiento arcano y objetos peculiares. Los entregó a Kelly a cambio de nada, pero le dijo que volverían a verse una vez descifrado el secreto del libro. La vida, muerte y posterior desaparición de Kelly pueden conocerlas en el capítulo 2. Aquel libro desapareció con él y al parecer no ha sido vuelto a poner en circulación. Lo que sigue ahora son una serie de avistamientos del vagabundo inmortal por toda Europa y más allá. Por ejemplo, en Inglaterra, durante la década del 50, 1650. Un anciano enfermo oyó. Al abrir, se encontró con un extraño de túnica oscura que pedía un vaso de cerveza para seguir camino. Aquel visitante lo notó enfermo y mezcló un polvo en su té, a lo que el anciano comenzó a sentirse mejor. Recomendó repetir el proceso durante 3 semanas y aseguró que se sentiría de maravilla, siempre y cuando sirviese al Señor, aunque no especificó a qué Señor. Como un testigo de Jehová macabro, pero al contrario de un testigo de Jehová normal, dudamos que este encuentro haya sucedido un domingo a las 7 de la mañana. Cuando hubo pasado el plazo, el anciano fue al pueblo y preguntó por el extraño de túnica oscura, pero nadie de tal vestimenta había sido visto.
Un registro de este encuentro todavía puede leerse en las memorias de Elias Ashmole, en su museo de Oxford. Tiempo después, las deambulaciones del vagabundo inmortal lo llevaron al bosque de Shilbag durante un día nublado. Un joven cazador de pájaros lo vio acercarse en su túnica remendada, y en su voz ronca con acento extranjero le preguntó sobre aldeas, familias y personajes que ya no existían allí, sobre los cuales el cazador de pájaros solo había escuchado hablar en leyendas de tiempos antiguos. Pero lo que significaba la antigüedad para aquel joven no era más que un parpadeo en la vida del vagabundo. Le enseñó las propiedades de algunas hierbas y cómo podía preparar ungüentos en caso de lastimarse. Preguntó entonces el joven cómo un buen cristiano podía saber tales cosas, a lo que el errante respondió: usted mismo acaba de decirlo, un buen cristiano no podría saber tales cosas. Dio media vuelta y siguió camino. Mientras abandonaba el bosque, el cazador de pájaros notó una inscripción en su bastón, en un idioma desconocido, y fue lo último que vio de él. Dinamarca. En Dinamarca se habló por esas épocas de una figura que viajaba sobre un caballo blanco. No frenaba en ningún lugar y el diálogo con los nativos se limitaba a preguntar en qué dirección se encontraba Himmel Sissel. Ahí había una espina creciendo entre las rocas, que necesitaba como ingrediente para algo que estaba preparando. Durante el siglo XVIII fue avistado solo una vez, en Alemania. En este caso pidió un pan recién hecho y un vaso de cerveza en una taberna. Viendo el harapiento de sus ropas, la dueña del lugar preparó una habitación para que descansara. Por la noche, podían escucharse los pasos del extraño errante yendo de un lado hacia otro, hasta la llegada del amanecer, momento para el cual ya había abandonado el lugar. Al parecer, para cuando el siglo XIX llegó, el errante había tenido suficiente Europa para toda una vida, en su caso bastante larga, por lo que pareciera que un nuevo continente traería nuevos conocimientos. Una mañana de martes, una conmoción dio lugar a una muchedumbre en la calle William. La aparición de un hombre de larga barba y túnica andrajosa. En su mano llevaba un pequeño libro en hebreo, del cual leía a quien lo pidiese. Nadie sabía quién era o de dónde había salido. Un rabino fue enviado a conversar con él, y vaya si lo hizo. Hebreo, árabe, sánscrito e incluso arameo. El extraño se desenvolvía sin dificultad alguna, y no solo eso, parecía que eran todos sus idiomas nativos. Al final habló en un idioma desconocido, que ni siquiera el rabino sabía. Cuando el rabino lo invitó a descansar en su casa, este se negó y pronunció que tenía que seguir recorriendo. Para cuando el amanecer del jueves llegó, ya nadie lo vio por allí. En una segunda instancia, un par de muchachos oyeron quejidos provenientes de una cabaña. En un primer momento, el anciano que yacía adentro agitó su bastón en el aire y los niños corrieron ahuyentados. Más tarde volvieron con varios aldeanos quien, al entrar en la cabaña, vieron un anciano embebido en, bueno, ya saben, una túnica destruida por los vientos y las lluvias de 1000 tierras. Un gran hematoma en su pierna evidenciaba un golpe que no lo dejaría levantarse por un tiempo. Contó que no tenía hogar ni familia, que su último amigo había dicho adiós a este mundo antes de que cualquiera de los allí presentes hubiera nacido, y que la voz de la última persona que había amado yacía silenciosa en la tumba mucho antes de que la imprenta hubiese sido creada. Chiflado, dijeron algunos de la audiencia, a lo que el anciano respondió para qué estaban ahí molestándolo. Imagina lo cascarrabias que sería alguien que lleva más de 2000 años en esta tierra. Tan solo querían ayudarlo, pero él respondió que ningún hombre ni mujer podía ayudarlo. Tan solo necesitaba un poco de tiempo. Tiempo durante el cual contó sus aventuras, sobre cómo viajó de Siberia a América y lo que había vivido en todo ese tiempo. Dejó atrás un volumen del Talmud babilónico, una lista de los países que había visitado, un trozo de papel con la fecha de su nacimiento, su árbol genealógico inmediato y un tajante mensaje. Conseguí lo que necesitaba. Todo lo cual fue guardado por Michael O'Grady, un granjero que no tenía problema alguno en mostrarlo a cualquiera que preguntase. Eso fue claro, hasta que murió y su granja fue saqueada, tras lo cual no quedó rastro de las pertenencias del errante misterioso, algo que, como venimos viendo, es moneda corriente en este tipo de historias. Esa fue la última vez que alguien vio al vagabundo inmortal, al judío errante, aunque quién sabe, así como hizo entre los siglos 7 y 13, quizás esté manteniendo un perfil bajo. Cuando vean a ese vecino que todos conocen desde hace mucho, a ese anciano en la esquina de un bar que parece saber de todo, e incluso a alguien joven caminando apurado por las calles de la ciudad, pero en cuya mirada se refleja una sabiduría más allá de lo comprensible, sepan que quizá hace mucho tiempo que está viajando. Y por último, tengan cuidado si alguno de estos personajes les ofrece un libro harapiento y viejo. Antes de tomar una decisión,
Piénsenlo bien. Piensen en las preguntas que hice al principio del episodio. Este fue el tercer y último capítulo en esta serie sobre una versión libre de la historia de la alquimia. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima aventura.